Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Nuestros fundamentos, ese es el nombre de la serie, ¿ok? Y hoy vamos al tema número 4. El tema de hoy es la caída del hombre, ¿ok? Así que vamos a compartir la palabra en el libro de Génesis, entre el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Así que mantenga su Biblia abierta allí mientras vamos navegando por las páginas de la palabra, ¿ok? La caída del hombre es el tema de hoy. La caída del hombre. Y lo primero que vamos a ver es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que lo primero que vamos a estudiar hoy es la imagen de Dios en los hombres. La imagen de Dios en los hombres. Se supone que ya vamos por el PowerPoint número 3. Vamos a ver. Amén. Ese es el... Ahí está. Creemos que el hombre y la mujer fueron creados buenos y justos a imagen de Dios. Sin embargo, el pecado entró en el mundo cuando el ser humano, por voluntad propia, desobedeció y llevó a la humanidad a la separación física y espiritual de Dios. Quiere decir que cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno y lo creó justo porque lo creó a imagen de Dios. ¿Ok? Pero algo sucedió. El hombre deliberadamente pecó contra Dios y esa justicia se arruinó y la imagen de Dios en el hombre de igual manera fue arruinada. Entonces encontramos un pasaje en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26, y dice la palabra que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Diga conmigo imagen. Imagen. La palabra imagen que se utiliza ahí en el libro de Génesis, Génesis 1:26, esa palabra de imagen viene de una palabra hebrea que es la palabra selem. La palabra griega selem. Esa es la palabra griega para imagen. Entonces, esa palabra habla de la apariencia visual de algo o alguien. Quiere decir que cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre imagen y semejanza de él, lo creó con la apariencia visual de Dios. Ahora piensa en esto. ¿Por qué Satanás odia tanto a la humanidad? ¿Por qué Satanás odia tanto a la humanidad? Vamos a ver. ¿Por qué cree usted? Porque hemos sido creados a imagen de Dios. Es decir, en nosotros está la apariencia y la forma de Dios. Y cuando Satanás ve eso, eso le causa el repudio. Algunos creen que solo los creyentes tienen la imagen y semejanza de Dios, pero eso no es correcto. Todo ser humano creado por Dios fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Está conmigo? No solamente los cristianos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, todos los seres humanos que han sido creados desde Adán hasta el último que haya nacido en este preciso segundo, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Todo hombre es creado por Dios y todo hombre es creado con una imagen y una semejanza de Dios. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:6. Quiere decir que desde el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña, antes de la gracia, antes de la restitución, antes de haber sido lavados en la sangre o antes de haber existido la posibilidad del hombre de volver a retomar la imagen original, ya la Biblia establece como fundamento que todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Por eso es que nosotros no debemos alegrarnos del mal de nadie. Nunca debemos alegrarnos de que un terrorista murió por un bombardeo de un bando o de otro. Cada vida, cada ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de ser creado a imagen y semejanza de Dios, nos estamos refiriendo a una naturaleza inmaterial de los seres humanos. La palabra semejanza, ya dijimos, hablamos de imagen. Ahora, la palabra semejanza, porque dice el texto que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, viene de una palabra hebrea que es la palabra demut. Y esto es importante definirlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar el entendimiento correcto de cómo la Biblia habla en ese texto acerca de la imagen del hombre en semejanza a su creador. Y entonces vamos a entender cómo es que viene la caída que tergiversa o que de alguna manera afecta la imagen del Dios que creó al ser humano. Esa imagen se ve corrompida en el hombre y ese es el más grande desafío que tiene el ser humano hoy día, aceptar que ha sido destruido por el pecado. Porque mucha gente, usted le habla de la necesidad de Cristo y te dicen, no, yo soy bueno. No, yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque desconocen esta enseñanza de que la imagen de Dios, la semejanza de Dios en ti, oh hombre, quien quiera que seas, ya ha sido destruida. Por lo tanto, necesita ser restaurada. Esa palabra demut significa semejanza de aspecto, carácter o naturaleza. Lo voy a enumerar. Aspecto, carácter y naturaleza. Son las tres matices que tiene la palabra demut. Aspecto, carácter o naturaleza. Es decir, tiene el sentido esta palabra de lo que es un borrador de un constructor. Ustedes, por ejemplo, cuando van a la universidad y tienen que estudiar y entregar algún trabajo muy importante, un ensayo o una tesis o una reválida, ustedes estudian y van tomando nota y van haciendo un repaso y van haciendo un borrador de lo que al final va a venir a ser el trabajo que usted quiere desarrollar. La palabra demut tiene el sentido de un borrador del constructor. Es decir, nosotros hemos sido hechos de acuerdo a la imagen y la semejanza de Dios en aspecto, carácter y naturaleza. Ahora, hay un misterio aquí que los más grandes teólogos de todos los tiempos y los eruditos más conocidos no han logrado ponerse de acuerdo. ¿Era el hombre antes del pecado semejante a Dios puramente en su aspecto, carácter y naturaleza? Yo creo que sí, pero seguía siendo un ser creado. No tenía el mismo renglón de autoridad y poder que el creador, pero el hombre era perfecto según Dios lo creó. Un Dios perfecto crea a un ser humano perfecto en un ambiente perfecto, sin pecado, sin corrupción, y lo pone allí en el Edén. Es decir, así fue originalmente el aspecto, el carácter y la naturaleza del hombre. Pregunto, ¿esto permanece como lo creó Dios hoy día? No, evidentemente que no. Existen dos tipos de imagen y semejanza. La primera es de carácter natural y la segunda es de carácter moral. Dos tipos de imagen y semejanza. Es decir, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, primeramente en un aspecto natural, una imagen natural. Ok, vamos a poner aquí imagen natural.
Y la segunda es una imagen moral. Okay, estos son los dos aspectos, los dos tipos de imagen y semejanza de Dios en nosotros. El natural incluye elementos de personalidad, es decir, el intelecto, las emociones, la voluntad. ¿Tiene Dios voluntad? ¿Tiene el hombre voluntad? ¿Tiene Dios emociones? Es decir, cuando se muestra al hombre y se revela, ¿vemos en él emociones? Sí, 7:11 del libro de los Salmos dice: Jehová está airado contra el impío todos los días. Eso es una emoción, la ira. Sin hablar de Jesucristo, ya la persona de Dios encarnado que lloró a la tumba de Lázaro. Es decir, allí se ven las emociones también. ¿Y el ser humano tiene emociones? Perfecto. Ahora, la segunda es la imagen moral. Y la imagen moral incluye la voluntad, lo cual implica que cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza en el aspecto moral, significa que Dios lo hizo con todas las capacidades de ser santo, de ser puro y de ser perfecto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ya ni los santos en la iglesia del Señor son santos? ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? El pecado. El pecado que nos asedia, que nos susurra, que nos tienta. Ahí está la voluntad del hombre enfrentándose contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cayó el hombre y ya la imagen moral no es como Dios la creó. Ahora es una imagen moral que va en contra de la imagen moral de Dios. Y esto habla de una esfera de libertad. La imagen moral del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, habla de que Dios le dio la libertad al hombre de escoger hacer lo bueno o escoger hacer lo malo. Y el hombre escogió por lo malo. ¿Cómo el hombre puede tener comunión con Dios? A través de la imagen moral de Dios en el hombre. Cuando una persona acepta a Cristo, esa imagen moral, esa capacidad de volver a ser la voluntad de Dios es restaurada en el hombre. Y ahora, a través de esa imagen que fue puesta por Dios desde la creación, el hombre puede volver a tener relación con Dios. El hecho mismo de ser hechos a imagen y semejanza de Dios convirtió al hombre en enemigo de Satanás. Porque Satanás no fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Satanás fue un ser creado, pero es espíritu. Y Dios lo creó con unos propósitos muy diferentes a los cuales creó al ser humano. Y eso convirtió al hombre en enemigo, en blanco de Satanás. Porque, como dijimos al principio, porque cuando Satanás ve al hombre, sea cristiano o no sea cristiano, ve en el hombre la imagen de lo que él siempre quiso ser. Semejanza de Dios. Próximo PowerPoint habla de que buenas personas fueron tentadas a pecar. Escuche bien, la Biblia dice no hay bueno ni aun uno, pero en ese momento de Génesis capítulo 1, 2 y 3, todavía el hombre era bueno, no había entrado el pecado, estaba según lo había creado el Señor, a imagen y semejanza, perfecto delante de Dios. Y siendo buenos, hubieron gente que pecaron, como es el caso de Génesis capítulo 3, vaya conmigo allí, verso 1 al 5, el caso de Adán y de Eva. Dice, pero la serpiente era astuta, Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, la serpiente no le dijo a Adán y a Eva que hicieran algo para pecar contra Dios. La serpiente no le dijo: van a hacer esto. No. ¿Cuántas veces hemos oído por ahí cuando ocurren estos lamentables tiroteos y sobrevive la persona que los ocasiona, el que dispara, y se toman los datos y sale la noticia y no, una voz me dijo que lo hiciera, o Dios me dijo que lo hiciera? La serpiente no le dijo a ellos qué hacer. No les dijo a ellos: hagan esto para pecar contra Dios. De hecho, la serpiente nunca les dijo a ellos que pecaran contra Dios. Simplemente cuestionó lo que ya Dios había dicho, es decir, su palabra. Satanás lleva a las personas a cuestionar si la Biblia es o no palabra de Dios. Dentro de los círculos cristianos en nuestras congregaciones hay muchas personas que dudan de algunas enseñanzas claras y evidentes de la Biblia. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso está ahí claro. Eso está evidente. Pero mucha gente no lo cree. ¿Por qué? Porque Satanás sigue usando la misma estrategia, utilizando lo que Dios ya dijo y lo sazona y lo adoba con una tergiversada versión y una pizca de duda, y pone al ser humano a dudar contra la palabra de Dios. Así fue que entró el pecado al mundo. Satanás siembra dudas en las mentes de las personas acerca de que es Dios, o haciéndoles dudar de lo que Dios ya ha dicho. Y en el caso de Adán y Eva, él tergiversó la instrucción de Dios a Adán y a Eva, al exagerar diciéndoles que de ningún árbol podían comer. Y Eva lo corrigió y dijo: no es que no podamos comer de ningún árbol, sino del árbol del bien y el mal. Ahora, la pregunta que lanzo es: ¿creen ustedes que Satanás continúa utilizando esta táctica hoy día? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Dios ha dicho que va a hacer algo y Satanás empieza a poner duda, a susurrar, a dañar el corazón, a minar las mentes con pensamientos negativos, a cuestionar la voluntad de Dios. Y si no somos cuidadosos, yo no me creo mejor que Adán y Eva. Yo no sé usted. Si Adán y Eva fueron engañados, ¿cuánto más nosotros podemos ser engañados? Pero hay que comprender que Adán y Eva eligieron pecar. Ellos eligieron el pecado. A ellos nadie les obligó. Génesis 3, versos 6 al 13 dice: y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hocas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. A pesar de conocer la voluntad de Dios, escuche bien esto, a pesar de conocer la voluntad de Dios, a pesar de conocer las instrucciones de Dios, nosotros batallamos muchas veces entre poder identificar cuál será la voluntad de Dios para mi vida en esta situación, en este particular. Adán y Eva no tenían ese problema. Ellos no tenían ninguna otra instrucción. Acababan de ser creados y se les dio una instrucción. Y a pesar de conocer la perfecta voluntad de Dios, a pesar de conocer las instrucciones de Dios, Eva decide hacer lo contrario y peca, y no solamente ella, sino que invita a Adán a pecar, y ambos felizmente pecan y son destruidos. Hermanos, cuando elegimos pecar, escuche bien lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Cuando elegimos pecar, a menudo involucramos a otros en nuestro pecado. Ahora, ¿por qué el hombre tiende a hacer eso? La mujer que tú me diste, la serpiente, y Eva no solamente pecó, sino que entienda que en el momento que Eva le lleva el fruto a Adán, ya Eva había sido contaminada. Y Adán aceptó. Ahora, ¿por qué hay personas que cuando pecan arrastran o involucran a otros en su pecado? Sencillamente, porque al hacer partícipes a otros, piensan que así ellos no son tan culpables. No solo yo, lo hizo fulano también. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que comete un error y al ser corregida dice: sí, pero fulana y fulano también. Sí, pero estamos hablando de usted. ¿Por qué? Porque no reconoce su pecado. ¿Y qué hace? Involucro a otro, es decir, salpico para el lado, y así me siento mejor. Yo no soy el único que peco. También fulano, fulana, mengano. ¿Me hago entender? Entonces, algunos hacen a otros partícipes pensando que así entonces ya no me tengo que sentir yo tan mal. Veamos el origen del pecado. El pecado tuvo su origen en el libro de Génesis, por lo que se conoce la libre elección, o ¿cómo se le llama también? Elección o libre albedrío. ¿Albedrío es? Albedrío, sí. Free will.
El pecado tiene su origen en la elección que tuvieron los seres humanos, entiéndase Adán y Eva, y no en la naturaleza misma de Dios. ¿Qué dice la gente? Pero si Dios es perfecto, ¿por qué hizo que Adán y Eva pecaran? Dios no hizo que Adán y Eva pecaran. La Biblia dice, si alguno peca, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Más bien dice, cuando el hombre peca es porque es arrastrado, seducido de su propia concupiscencia. Y de esa manera el hombre decide escoger. Libre elección, libre albedrío. Entonces, el ser humano, por su propia voluntad, cayó en transgresión, incurriendo así no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. ¿Sabía usted que cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea para nunca morir? O sea, Adán y Eva posiblemente, para ser lo más conservador posible, tendrían entre 6.800 a 7.000 años hoy día. Imagínese, el ser humano por su propia voluntad cayó en transgresión, incurriendo así no solo, repito, la muerte física, sino la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Vamos a ver, teólogos de la iglesia. Separación de Dios. Separación de Dios equals muerte espiritual. Esa persona está muerta espiritualmente. ¿Qué significa? Vive, trabaja contigo, existe, respira, come, vacaciona, pero espiritualmente hablando está muerto. Es decir, simplemente existe y pasa por la vida, pero no tiene propósito. Cuando se utilizan frases como esta dentro de la jerga cristiana, en nuestros círculos en nuestras reuniones, en nuestras iglesias, el culto hoy estuvo muerto. ¿Qué estamos queriendo decir? Que la gente que estaba en el culto estaba muerta. Porque Dios no está muerto. ¿Está conmigo? La alabanza estuvo muerta, como algunos, por ejemplo, en sus dogmas cristianos creen que si no cantamos coritos pentecostales, la iglesia está muerta. Eso no solamente es una barrabasada, eso es una enseñanza gravísima. Pero ¿qué tendemos a decir? Estuvo muerta la alabanza. ¿Por qué? Porque no hubo mucha emoción y no hubo mucho brinco y mucho salto y mucha cosa. ¿Ok? Cuando una persona está viva espiritualmente hablando, esa persona no significa que por eso va a ser una persona que va a estar saltando, brincando y danzando. Porque entonces, si lo vamos a categorizar así, solamente podemos adorar en el templo. Porque usted no va a estar en su trabajo, gloria a Dios, aleluya, aleluya, santo. ¿Y qué van a hacer? Te van a botar. Y el diablo, Señor, que reprenda al diablo. El diablo no tiene nada que ver con eso. Posiblemente te van a mandar a ver HR y te van a hacer una cita con un psicólogo de la compañía. Romanos capítulo 5, vaya conmigo, Romanos capítulo 5, busque en su Biblia. Romanos capítulo 5, verso número 12. Romanos 5, verso 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre será ese? Adán. Pero ven acá, si la que pegó fue Eva.
Eso lo explicamos otro día. Ya yo he enseñado eso aquí. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Quiere decir que desde Adán hasta Moisés el pecado no era inculpado porque no había ley. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Lo alcanza a ver ahí, ¿no? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Cristo. ¿Qué verso? Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a los hombres, a todos los hombres, la justificación de vida. Finalizo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mire, la instrucción de Dios fue clara y fue contundente. Volviendo a Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es la primera prohibición en la historia de la humanidad. Dios le dice, no coman de ese árbol. Pero ¿qué hace el pecado? El pecado se abre paso a través de los sentidos del ser humano. Ten cuidado mis ojitos lo que ven. ¿Se acuerda cuando le cantaban en los Children's Church a los niños? Ten cuidado mis manitas lo que tocan. Porque los sentidos del ser humano son ahora la vía que utiliza Satanás para abrirse brecha en el pecado en la vida de los hombres. Dice el texto de Génesis 3:6, y vio la mujer. ¿Qué hizo Eva? ¿Cómo fue? Ella vio. Quiere decir que por la vista, que el árbol era bueno para comer. Dios lo llamó malo, pero ella lo vio bueno. Que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, cuando Dios le había dicho que la muerte era lo que iba a alcanzar. Pero ella dijo no, sabiduría. ¿Por qué? Porque Satanás le mintió. Y tomó del fruto y comió. Otro sentido. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Satanás se abrió brecha a través de los sentidos de la vista y del gusto en la vida de Eva para llevarla a caer y a pecar contra Dios.
Y desde entonces, los sentidos de todo ser humano que nace siguen siendo la causa de la constante caída y los tropiezos para pecar. Esos sentidos corrompidos, ahora la Biblia los define como concupiscencia. Concupiscencia. Escuche bien, lo voy a repetir otra vez. Los sentidos del ser humano, cuando entran en un estado de corrupción, ya no uso la boca para adorar a Dios, sino también para hablar lo que no debo. Cuando uso mis oídos ya no solo para escuchar las cosas de Dios, sino para escuchar lo que no debo escuchar. Cuando uso mis ojitos para ver ya no solamente las maravillas del Señor y contemplar su hermosura, sino para ver cosas que no debo de hacer. Y así sucesivamente, nuestros 5 sentidos corrompidos se les conoce en la Biblia como concupiscencia. ¿Se acuerdan los muñequitos? Un angelito aquí y un diablito acá. Pues así no trabaja. Jesús dijo, de la abundancia del corazón. ¿Usted quiere conocer el corazón de alguien? Acérquese y le escúchelo hablar. Está contaminado. Mejor me alejo un poquito porque eso es como el COVID, eso se pega. Concupiscencia viene una palabra, esta sí es griega, epithymia. ¿Ok? La palabra griega. Esta necesito traducción. Epithymia. Y eso significa, escuche bien, antojo. Con dinero, sin dineros, hago siempre lo que quiero. Antojo. Sí, yo sé que así es, pero yo lo haría así. Ok. Epithymia. Yo sé que las instrucciones son estas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que debe ser así. Epithymia. Ahí hay unos sentidos que están corrompidos. Si usted agarra a un muerto y lo saca de la tumba después de 3 días de muerto y lo viste con el traje blanco más fino que pueda haber, y le pone las telas más delicadas que usted le pueda poner, al par de horas empieza a salir a la luz lo que lleva dentro: mortandad. Empieza a supurar los líquidos del cuerpo que todavía se están entrando en un proceso de corrupción. Empieza a heder. Y ya cuando empieza a ver, ya lo blanco ya no es blanco. ¿Sabes cuál es la matiz de la palabra antojo, que es la definición al latín o al español de epithymia? El sentido, la matiz es deseo o lujuria. Santiago 1:14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No, fulano, yo no sé qué le pasa, el Señor se ha levantado contra mí. No es fulano. No es fulano. Epithymia. Porque tú llevas conociendo a fulano 3, 4, 5 años y de momento ahora es tu enemigo. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo estoy enseñando, hermano, yo no estoy acusando, ¿ok? Usted escriba y reciba la palabra, ¿ok? Entonces dice el verso 15,
La concupiscencia después de haber concebido, esto es un embarazo espiritual que culmina siendo un aborto espiritual. Hiede. Ya hace muchos años, yo creo que la tengo, una predicación, nunca la he predicado aquí. La anatomía del pecado. Esto hay que entenderlo. Para mí. Entonces la concupiscencia, que fue la que me sedujo, la que me atrajo, ahora concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fulano y fulana ya no son los mismos de antes. Ahora es evidente para todo el mundo, pero hace rato que se está gestando eso en el corazón. 3 principios que hablan acerca del origen del pecado. Y esto aquí voy a pasarlo a vuelo de pájaro, porque ¿qué hora es? Falta todavía. Temprano, dicen por ahí. No me cuque, muchachos. Mira, que esto es una clase del instituto de 3 horas. Cuando yo daba clase de instituto, 3 horas la estoy dando en 45 minutos. El primer principio que habla acerca del origen del pecado es el dualismo. El segundo principio es el principio del panteísmo. Y el tercer principio es el principio del cristianismo. Estos son los que vamos a estudiar hoy, no son los únicos. Escuche bien. El dualismo. El dualismo enseña o es el principio externo del mal en conflicto perpetuo con el bien. ¿Cuántos han visto esto? ¿Así es? ¿O en un solo lado le ponen? El yin yang, ¿verdad? ¿Lo han visto? Algunos cristianos hasta lo usan aquí en ignorancia. No tienen un buen pastor que los corrija. Y existen, ellos enseñan que existen 2 dioses. Uno bueno, que es el blanco, y el malo, que es el negro. Entonces, ¿qué sucede? El Dios bueno se queda dormido y el malo aprovecha que lo ve dormido y crea el universo. Entonces, esa es la lucha que existe entre el bien y el mal. ¿Okay? No voy a profundizar en esto porque eso ya tendría que entrar en religiones y bueno, otras cosas. Que también lo di aquí, eso tiene que estar en tu YouTube años atrás. Yo di un curso de religiones aquí, la Babilonia moderna, todo eso lo he enseñado, tiene que estar por ahí. El segundo es el panteísmo, ¿ok? El panteísmo enseña, hermanos, sostiene que Dios y la naturaleza son la misma cosa. Entonces, creen que el pecado no es otra cosa que negarse o la negación del ser. En otras palabras, el pecado es el resultado de la ignorancia y la debilidad. Eso no existe, eso se lo inventó el ser humano, el panteísmo. Y el tercero, el cristianismo, enseña, nosotros creemos que el pecado tuvo su origen en el mal uso de la libertad, libre albedrío. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y creemos que Dios no creó el mal. El pecado, escuche bien, el pecado es más bien cuestión de relación y no una cosa. Por ejemplo, las dogmas cristianas pentecostales de la época que yo no era cristiano, ir al parque a jugar al béisbol con su hijo era pecado. Ir a la playa a bañar y disfrutar de lo que Dios ha creado era
pecado. Porque el pecado era una cosa, una teología equivocada. Pero el pecado, más que una cosa, es cuestión de relación. Claro, usted puede ir a la playa y pasarla bien en comunión con Dios. Y puede ir a la playa y pecar, viendo por ahí la carnicería y todo lo que está por ahí. El PowerPoint número 6. Voy a ir a los pasos hacia el pecado. Voy a acelerar. Génesis 3, 1 al 5. Los pasos hacia el pecado. Primero, la tentación vino al cuestionar la palabra de Dios. Cuando cuestionamos la palabra de Dios y no la creemos ya inerrante, infalible, absoluta, y empezamos a cuestionar la palabra de Dios, ahí empieza el pecado a hacer brecha en nuestras convicciones. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y allá estaba Eva. Bueno, no fue eso, pero aún así. Lo segundo, el primero es cuestionar la palabra de Dios. Cuestionar la palabra de Dios. Por favor, escriban Dios con D mayúscula, palabra también con D mayúscula. Arreglen los coritos, que hay unos cuantos por ahí que... Número 2, cuestionar su palabra lo llevó a desconfiar de Dios. Quiere decir que la segunda es desconfiar de Dios. Cuestionar te lleva a desconfiar. ¿Ok? Estamos hablando, amado, de los pasos hacia el pecado. Cuestionar te lleva a desconfiar. Y desconfiar te lleva a creer la mentira. Creer la mentira, número 3. Y número 4, creer la mentira te lleva a aceptarla. Bueno, sí, el aborto antes, pero las cosas han cambiado. La iglesia tiene que entrar y reformarse porque, para. Eso no es ni siquiera tema de debate para la iglesia. Entonces, aceptar la mentira. Cuestiona, empieza a desconfiar, crees la mentira y hasta que la aceptas. Los resultados de la desobediencia fueron inmediatos. Pecaron Adán y Eva, y ¿qué sucedió? Se dañó la relación de ellos con Dios. Entró la enemistad contra Dios. Número 7, Pastor Héctor. Pregunto yo, ¿cuáles son algunas de las maneras en que el pecado destruye las vidas de la gente hoy día? Vamos a ver. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que el pecado destruye las vidas de la gente hoy día? Ok, eso es un método. Por ejemplo, la mentira, la codicia, la avaricia, la vanidad, el orgullo, el engaño, la autojustificación. Yo estoy bien. Y la palabra bajando y y los ángeles te ven hecho canto, todo sangrado y todo, de tanto espadazo que te ha dado el Señor. Pero no, yo estoy bien. Bien mal. Entonces, las consecuencias del pecado. Vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Es que este tema, pues yo decidí irme por otra vía. Usé lo que había, pero quería profundizar un poquito más. Las consecuencias del pecado. El pecado trajo separación. Separación. El pecado trajo separación entre Dios y el hombre. Esta es la separación, hágase de cuenta. Entonces dice Génesis 3, 23, 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó después que los había puesto. Para que labrase la tierra de que fue tomado. La misma tierra con la cual Dios lo crea, ahora le toca a él trabajarla. Cosa que después usó Caín para ofrecer sacrificio a Dios
Algunos teólogos extrabíblicos dicen que fue la razón aparte del corazón por la cual Dios rechazó la ofrenda de Caín. Porque en lugar de darle sacrificio y derramamiento de sangre, le dio frutos de la tierra que Dios mismo había maldecido. Verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermano, aquí se habla del pecado. Y pecado viene de una palabra griega, y esa palabra griega es la palabra shatat. Y es así. No es chatarra, es chatat. Y chatat significa errar al blanco, ¿ok? Tiraste la flecha, ¡pa! Y erraste al blanco, pecaste. Ya sea por la vía voluntaria o por la vía involuntaria. Es que me hicieron hacerlo. Al ser confrontados, tanto Adán como Eva, escuche bien, deme 5 minutitos y terminamos. Ambos rehusaron hacerse responsables por su pecado. Cualquier parecido es pura coincidencia. Rehusaron hacerse responsables. No, yo estoy bien. Está mal la otra o el otro. Yo estoy bien. Y ya el traje blanco ya está empezando las manchitas a salir, a supurar lo que va adentro. Porque empieza a salir lo de adentro. Ese es el último paso. Ya está dando a luz el pecado. Adán culpó a Eva. Eva a la serpiente. Y al final los tres sufrieron las consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Entre muchas voy a mencionar 3 consecuencias. 3 consecuencias. Número 1. La primera consecuencia fue la culpabilidad. Usted puede negar, usted puede acusar, usted puede disparar para el lado, es aquel, pero cuando usted llega a su casita y pone su almohada, su cabecita en la almohada, la culpabilidad no te deja dormir. Eso es consecuencia del pecado. Yo estoy enseñando, yo no le estoy diciendo a usted para que tú está conmigo, ¿verdad? Si le cae el sello, póngaselo, pero estos son asuntos de Dios con usted. Culpabilidad, conciencia de una mala acción. Ya no tienes paz como antes. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Y por qué huye? Pues tiene un complejo de persecución. Eso lo dijo por mí. Eso lo hizo por mí. Eso es Satanás metiéndole en la mente a la persona y ya no tiene paz, se siente culpable. ¿Por qué? Porque ha pecado. Número 2, la separación de Dios. La culpabilidad, la separación de Dios. ¿Qué causa la separación de Dios? Muerte espiritual. Muerte espiritual. Ya existe, pero ya no vive. Existir y vivir son 2 cosas diferentes. Ahora, la separación es la alteración de la imagen de Dios en el hombre. ¿Ves que le dije al principio? Todo ser humano es creado imagen y semejanza de Dios, pero no tiene la imagen y semejanza de Dios como Dios se la dio, porque el pecado entró y hay separación entre Dios y el hombre. Hay una ruptura en la relación que un día prevaleció en el huerto del Edén. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido viene del griego histereo y significa fallar, tener necesidad. Oh my God.
Hay una palabra en inglés que es la palabra needy. Se utiliza así en los círculos sociales para describir a personas que son needy, que hay que estar todo el tiempo afirmándole: los muchachos, tú eres la mamá de Tarzán, tú eres tremendo. Y si no le dices nada un día, ya no me quieren. Ok, cuando la Biblia dice, escuche bien, estoy enseñando. Cuando dice la Biblia que están destituidos de la gloria de Dios, eso lo que hace es que posiciona al hombre en un lugar en el cual está constantemente necesitando algo que no puede obtener, porque ya no hay relación con Dios. Se secó la fuente. 15:5 se nos predicó aquí del Evangelio de Juan el domingo: porque separado de mí nada podéis hacer. Y el verso 14, que tiene que ver con la autopercepción que se utiliza hoy día mucho en la sociedad. Yo me percibo como esto, yo me percibo como aquello. Bueno, Juan capítulo 15, y esto es un fax que me llega ahora, versículo número 14, rápidamente dice el texto, escuche bien, dice: mas vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si no, tú te autopercibes mi amigo, pero tú y yo no somos amigos. Oh. ¿Por qué? Porque fuiste destituido y ahora tienes una necesidad, pero como ya no hay vía, ya digamos el tubito del oxígeno fue cortado, empiezas ahora que hacerle daño a todo el que te pasa por al lado. Porque estás necesitado. Por eso dije needy. Así se usa la needy. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que la clase era de 3 horas. Tiene el sentido de perder. Es fracasar en algo, lograr o experimentar. Adán y Eva fueron desterrados del jardín y perdieron la relación especial que tenían con Dios, y ahora el pecado los llevó a la muerte, como suele suceder hoy día. Y afortunadamente, hermano, Dios sí ofrece y sigue ofreciendo una salida al problema del pecado y la separación de él, y es Jesucristo. Aleluya. Número 9, Pastor Héctor, pregunto: ¿cómo es que el pecado todavía trae separación a la relación de una persona con Dios? El pecado empieza primeramente el pecado empieza a incomodarte. Vienes a la reunión de los santos, pero ya nadie es santo, solo tú. Ya tú eres el único santo. Y empiezas ya luego, ni siquiera nada es digno de que tú ya... no, yo, tú sabes, si no es predicar, yo no. Y luego empiezas a sentarte por allí ya, perdón los que están atrás, por atrás allí ya, tú sabes. Y ya luego empieza: yo de aquí me voy, yo creo que ya yo aquí no duro mucho más. Y ya después empiezas a faltar y eres líder o eres qué sé yo, y ya ni te excusas, porque tú eres santo. Separación. ¿Cómo empieza la separación? Te separas de Dios y luego te separas de los santos. Ya no quieres congregarte. De esto se nos habló el domingo en el culto de las 11 también. Se nos dio un Reader Digest version de 2 minutitos. Yo lo recibí completito para mí. El de las 9... estoy todavía identificando qué perro tengo que matar en mi vida. Y el de las 11, que supuestamente era para edad de oro, todavía estoy sobándome de las bofetadas espirituales. A mí me encanta que me abofeteen. Número 3. Ya estoy terminando. El castigo, las consecuencias. ¿Cuáles son? Número 1, la culpabilidad. Número 2, la separación. Y número 3, el castigo. La corrección. No gusta, pastor.
nos gusta. Entonces ahí tenemos que entrar a Mateo 18. Repréndelo solo, búscate un testigo, 3 testigos. Si no, suelta a la congregación. No hay amor en esa iglesia. No es que no haya amor, es que es la consecuencia de tu pecado. Romanos 5:16. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí el castigo alude al juicio de Dios. Y la palabra juicio viene de una palabra griega, krima. ¿Sabe lo que significa? Para eso estoy yo aquí, para enseñárselo. Krima. Krima significa sentencia, demanda o condena. Vamos a dejarlo en sentencia. Es una decisión legal. Esto tiene una matiz legal. Es una decisión oficial de una corte sobre cuestiones de ley, como por ejemplo ahora mismo el presidente Donald Trump ha sido hallado culpable en una corte de Nueva York. Se le hizo una sentencia, un juicio. Entonces es decir que el hombre al fallarle a Dios estaba transgrediendo la ley de Dios, lo cual automáticamente pone al hombre bajo el peso de la decisión final del juicio de Dios. Y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Por eso no debemos excusar el pecado. No, es que tú sabes, lo que pasa es que hay que entender. No, eso me huele a que hay un problemita en el corazón. Porque si Dios dice que el pecado va a ser enjuiciado, ¿por qué yo voy a excusarlo? ¿Por qué yo voy a decir, no, está todo bien? No. I love you, you love me. Termino con el último. El pecado es vencido a través de Jesús. Punto. El tema de hoy es la caída del hombre. El hombre cayó porque entró el pecado trajo muerte y la única manera que el hombre puede ahora tener vida es a través de Jesús. Romanos 5, 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que solo el sacrificio de Jesús tiene poder contra el pecado y tiene poder para darle vida al que está muerto en pecado. Así como una vez elegimos el pecado, ahora podemos elegir una nueva relación eterna con Dios por medio de Jesucristo. Concluyo. ¿Hay algún pecado en tu vida que esté separándote de Dios? Ahora sí le hablo a la congregación como me hablo a mí mismo. ¿Cuál crees puede ser el impacto de ese pecado en ti y en los que te rodean? ¿Estás dispuesto a arreglar las cosas entre tú y Dios? 3 preguntas. ¿Pecamos? ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores y porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y el pecado produce muerte física y espiritual, y por tal razón todos debemos nacer de nuevo. La única manera de recibir la salvación es a través de la muerte expiatoria de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hechos 4:12.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Póngase de pies en esta hermosa noche y celebre que usted sí ha sido alcanzado por esa gracia y esa misericordia del Señor. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.